Hola a todos. El otro día me desplacé con un grupo de amigos hasta el complejo arqueológico ibérico de Ullastret, un yacimiento que se encuentra en la comarca del Baix Empordà, en la provincia de Girona. Os paso un mapa para que os situéis geográficamente y veréis a qué distancia está tanto de Girona como de Barcelona. Como podréis ver por los mapas que os estoy pasando, las ruinas están situadas fuera de la localidad, en una pequeña colina conocida como el Puig de Sant Andreu, en el término municipal de Ullastret, y constituyen el descubrimiento de la mayor ciudad ibérica encontrada en Cataluña. Esa ciudad, entonces llamada Indica, fue la capital de los indiquetes, o indigetes, como queráis, un pueblo mencionado por autores antiguos como Plinio el Viejo y Estrabón en el siglo I, y mencionaban que habitaban en las actuales comarcas del Empordà y la Selva. Como os he dicho, el yacimiento se encuentra en el Puig de Sant Andreu, pero además de esa ciudad existía muy cerca un segundo asentamiento. Es el que conocemos como la Illa d'en Reixac. Por lo que se sabe, estaba situado en medio de un estanque de grandes dimensiones, hoy desaparecido. Realmente el conjunto arqueológico está formado por los dos hábitats, muy cercanos y fortificados, ocupando una superficie superior a 15 hectáreas. Estos dos núcleos de población formaron, a partir del siglo V a.C., una verdadera ciudad, con una alta densidad de población. Se calculaba que alrededor de las 6.000 personas vivían allí, convirtiéndose en la capital del pueblo de los indiquetes. Pero además hay que añadir a este conjunto la necrópolis de cremación ubicada en la colina del Puig d'en Serra, en la Serra de Daró, que se encuentra a poca distancia, al norte de los dos asentamientos fortificados. En el mapa lo podéis ver. Esa necrópolis es la única del periodo ibérico de los siglos V a III a.C., que se conoce en esa zona de Girona. Bueno, veamos ahora cómo es el recinto arqueológico. De los inicios del poblado de Indica, o Ullastret, que fue más o menos a finales del siglo VII a.C., de esa época no quedan estructuras visibles, ya que se alzó sobre con materiales perecederos como adobe y madera, y a todo ello habría que añadir que los edificios ibéricos posteriores los superpusieron de manera casi total. Pensemos que los poblados ibéricos, a los que llamamos oppidum, se instalaban en colinas para su mayor defensa, como es el caso de Indica. El recinto se fortificaba con grandes murallas que facilitaban la protección de la ciudad. De ellas se conserva una gran parte aquí en Ullastret. El asentamiento de la ciudad se fortificó por primera vez en la segunda mitad del siglo VI a.C., con una potente muralla, flanqueada por torres circulares troncocónicas, dispuestas a intervalos regulares. Posteriormente fue reformada y ampliada durante el siglo IV a.C., y para reforzarla desde el punto de vista defensivo, en el lado oeste de la colina se construyó un foso monumental tallado en la roca. El sistema de acceso a las torres durante la primera época de la fortificación se realizaba mediante unas escaleras de caracol que formaban parte de la misma estructura, pero posteriormente se construyeron escaleras adosadas a las torres que permitían acceder a la parte superior desde el interior. Además, en la base de la muralla se pueden ver agujeros cuadrados que la atraviesan y que corresponden a un sistema de drenaje para la evacuación de las aguas pluviales hacia el exterior de la ciudad. En el interior del recinto se alineaban las casas,
formando calles adaptadas al terreno, por lo que su trazado es irregular. Las casas, por lo general de planta rectangular, estaban hechas con muros de piedra y se dividen en una o dos estancias, más un patio, en algunas hay un patio, todas ellas en función del estatus social del ocupante. En Ullastret, la zona actual de las excavaciones se corresponde a lo que se cree son casas aristocráticas. En este sentido, se descubrió un edificio de 500 metros cuadrados del siglo III a.C., que parece ser el palacio de una familia dominante. Esa casa ocupa muchísimo más espacio que las otras, que son mucho más pequeñas y están agrupadas. En el interior del recinto amurallado se pueden ver los restos de las viviendas, de cisternas y de numerosos silos, utilizados para almacenar grano. También se han encontrado edificaciones de tipo público, con espacios porticados, rodeando un gran patio. Los pórticos estaban sustentados por columnas de madera y base de piedra. En la parte alta de la ciudad se encontraron varios templos. Uno estaba dedicado al dios Bes, una divinidad del panteón egipcio que fue adoptada por los fenicios, los cuales la difundieron por todo el Mediterráneo. Era una divinidad familiar que protegía la casa y a sus habitantes en general, especialmente a las mujeres embarazadas y a las personas que dormían. En cuanto a las cisternas para recoger y almacenar agua de lluvia, estaban excavadas en la roca. Para impermeabilizar las paredes se forraban con sillares de piedra arenisca y con un mortero de cal y fragmentos triturados de cerámica. Inicialmente estaban a cielo abierto, pero más tarde se les añadió una losa inclinada a modo de tapa. Seguramente serían copia de las cisternas que hay en la ciudad griega de Ampurias, con la que estuvieron en contacto. Además de esto, por todo el recinto se han encontrado muchos silos excavados en el suelo. Eran depósitos para almacenar grano, un cultivo muy extendido en la zona y del que tenían excedentes y, en consecuencia, comerciaban con él. Por los estudios realizados se sabe que los inicios de la ciudad se situarían a finales del siglo VII y principios del VI a.C., pero el momento de máximo esplendor fue hacia los siglos IV y III a.C. Realmente los habitantes de Indica a lo largo del tiempo tuvieron contacto con diversos pueblos cercanos. Aparte de los clásicos enfrentamientos entre ellos por el dominio de la zona, tuvieron importantes relaciones comerciales con los principales pueblos del Mediterráneo antiguo, como etruscos, griegos y cartagineses. Y además, debido a su posición geográfica, también recibieron influencia de los pueblos celtas del otro lado de los Pirineos. Con la llegada de los romanos, en el transcurso de la Segunda Guerra Púnica, sobre el 218 a.C., Ullastret quedó dentro del área de influencia de Ampurias, pero fue abandonado en el primer cuarto del siglo II a.C., sin saberse exactamente las causas, ya que no se aprecian indicios de destrucción relacionada con el abandono del poblado. El recorrido por el yacimiento se completa con la visita al museo, donde se exponen los descubrimientos arqueológicos más destacados encontrados en el transcurso de las excavaciones. El museo es monográfico. Se inauguró en 1961, instalándose en la parte alta de la colina del Puig de Sant Andreu, sobre los restos de un castillo carolingio del siglo VIII, y también aprovechando parcialmente la estructura arquitectónica de una iglesia medieval dedicada a Sant Andreu, que se remonta por lo menos al siglo XIII.
Realmente cuando entras en el museo, si no te lo dicen, no te das cuenta de que estás entrando en una antigua iglesia medieval. A lo largo del recorrido que se realiza dentro del museo, se explica la cultura ibérica en esa zona de Cataluña, a través de las excavaciones realizadas en los asentamientos ibéricos que componen el conjunto arqueológico de Ullastret, el Puig de Sant Andreu, la illa d'en Reixac y la necrópolis de Puig de Serra, en Serra d'Aró. Esa necrópolis está vinculada a los asentamientos íberos de la isla d'en Reixac y del Puig de Sant Andreu, donde se sitúa la ciudad de Indica, o Ullastret. Los enterramientos excavados en esa zona corresponden a rituales de cremación, con una cronología que abarca desde mediados del siglo V hasta el último tercio del siglo IV. Aunque el museo no es muy grande, en la exposición podemos ver muchos objetos de los rescatados en las excavaciones, algunos de los cuales merecen una especial atención. Por ejemplo, vemos martillos en forma alargada con un agujero para encajar un mango de madera. Esta herramienta de hierro tenía un extremo en forma de hacha que servía para marcar y cortar la piedra, mientras que el otro extremo se utilizaba para picarla y romperla. También vemos cráneos atravesados por clavos de hierro. Esos cráneos se atravesaban con el clavo para poder sostener la cabeza fijada sobre un muro u otra estructura. Este ritual era una práctica habitual entre los pueblos galos mediterráneos y las tribus ibéricas norteñas de la actual Cataluña. Estos, después del combate, cortaban las cabezas de los enemigos vencidos y los transportaban hasta sus residencias, donde las exhibían junto con sus armas en las fachadas, porches o patios como trofeos de guerra. También encontramos un texto escrito sobre una lámina de plomo. Está grabado por ambas caras y tiene forma rectangular alargada, con contornos irregulares. Por las marcas que presenta debió de estar enrollado en 9 pliegues. En realidad, la lengua y escritura ibérica es poco conocida. Es semisilábica o semialfabética. Se ha podido descifrar y se puede leer fonéticamente, pero no se ha conseguido traducir, por lo que desconocemos el contenido exacto de la inscripción. En este otro recipiente de cerámica para líquidos, o ascoi, vemos una inscripción a lo largo de toda la pieza. Estos pequeños recipientes o ascois tenían un pico vertedor y un asa, y eran vasijas características de la cerámica ibérica. Os muestro la transcripción del texto que se expone en el museo. Vemos también una pequeña figurita de terracota representando al dios Bes. Es muy pequeña y se representa al dios como un enano de aspecto grotesco, con una mano levantada, barbudo, con la lengua fuera y vestido con un refajo corto. Debía lucir un penacho sobre la cabeza, que no se ha conservado. Y ese penacho, si miráis la imagen, veréis en la parte de la derecha hay una réplica donde se ve esa parte del penacho de un color diferente. Vemos también fragmentos de máscaras de terracota en forma de cara. Este tipo de máscaras se ha interpretado como exvotos o representaciones de divinidades, ya que se han encontrado en las zonas de los templos. En cuanto al ritual funerario, se basa en la cremación de los cuerpos. Los restos se guardaban en urnas, generalmente enterradas en una fosa, donde se colocaban ofrendas y objetos personales del difunto. Si nos centramos en la cerámica, hay mucha de fabricación ibérica,
pero también se han encontrado otras de importación griega. La mayoría es cerámica ática de figuras rojas en fondo negro. A modo de información os diré que la cerámica griega de figuras rojas con fondo negro, como es el caso, aparece a finales del siglo VI a.C. y cronológicamente es posterior a la cerámica ática griega de figuras negras con fondo rojo, o sea, al revés. Os paso unas imágenes de las dos para que veáis la diferencia entre ambas, entre las figuras rojas y las figuras negras. Estas dos últimas imágenes que os he puesto las saqué en el Museo de Ampurias, no son del yacimiento de Ullastret, ya como veréis son de figuras negras, son más antiguas. Ya que hablamos de cerámica ibérica, hay una pieza que destaca. Es un jarrón realizado con un torno y decorado con pintura blanca. Se considera una pieza única, ya que aparte de los dibujos geométricos y vegetales, que es lo más habitual, se observa lo que parece ser un jinete sobre un caballo, que a su vez lleva las riendas de otro caballo. A ver, tanto el color como la imagen es algo totalmente inusual en este tipo de cerámica. Bueno, eso es lo que puedo deciros de este complejo arqueológico de Ullastret. Solo restaría comentar que el recinto abre de 10 a 18 todos los días, excepto los lunes, y la entrada cuesta 7 euros. Bueno, la entrada general, aunque hay visitas guiadas. Ahora solo quedaría despedirme, esperando que este vídeo haya sido de vuestro agrado. Si es así, suscribiros al canal. Subo un vídeo todas las semanas. Hasta pronto.